Los bulos, la mentira, la fake news y la desinformación son un serio problema del siglo XXI. Son un problema que afecta a nuestra sociedad. Solo cuando los dice la derecha. Porque cuando lo dice la izquierda es que lo repiten sin parar y se aferran a ellos como un clavo ardiendo. En esta terrible tragedia que ha asolado a la comunidad valenciana, la izquierda no ha perdido la oportunidad de repetir como loros amaestrados los mismos bulos de siempre. Así que quédate hasta el final porque vamos a desmentir los 3 grandes bulos que ha repetido la izquierda sobre esta tragedia. Sin más dilación, comenzamos. Uno de los principales protagonistas durante los primeros días de esta tragedia fue el parking del centro comercial Bonaire. Muchísimos medios especulaban sobre la cantidad de personas fallecidas que podían haber dentro de esta trampa mortal. Y no es para menos, todos estuvimos en zozobra, atentos a las noticias que podían ir surgiendo. Todas noticias contradictorias. Por fortuna, y gracias al Altísimo, esto terminó siendo falso. Y al final los rescatistas no consiguieron ningún cuerpo dentro de este parking. Afortunadamente, no puedo estar más contento de que todo esto haya sido una mentira, un bulo o una desinformación. Uno de los periodistas que siguió más de cerca esta noticia fue Iker Jiménez, pero no fue el único. Todos los medios de comunicación se hicieron eco de esta posible tragedia, que ciertamente podía esconder una catástrofe aún mayor. Iker Jiménez es un periodista que está resultando incómodo para el gobierno nacional y sobre todo para el relato de la izquierda. Desde hace muchísimo tiempo se ha convertido en un referente para la gente que busca medios de comunicación alternativos y una fuente de información que no esté totalmente politizada y sobre todo que no baile al ritmo que toca el gobierno. Esto para el gobierno es sumamente incómodo y había que desacreditarlo de alguna manera. La izquierda no ha tardado en hacer una campaña contra este periodista, atacando su rigor y su falta de profesionalidad. Que cómo es posible que se haya tragado ese bulo y que haya esparcido esta noticia por todas las redes sociales. Solamente hay que hacer una pequeña búsqueda, ni siquiera muy exhaustiva, para darse cuenta que no ha sido el único periodista que ha tocado este tema. Casi todos los medios de comunicación se hicieron eco de esta noticia y alertaron sobre la posible tragedia que podía esconder el centro comercial Bonaire. Muchos medios de comunicación simplemente borraron esa noticia. Otros hicieron como que nunca pasó. La dejaron ahí, pero esto no ha ocurrido. El único que ha tenido la decencia de dar explicaciones y pedir disculpas por la falta de rigor que tuvo a la hora de transmitir esta noticia fue Iker Jiménez. Desde hace una semana se ha levantado una verdadera campaña mediática contra este periodista. Su único error fue haberse equivocado a la hora de dar una noticia. Ojalá fuese tan riguroso como la agencia EFE, que muy probablemente no te hayas enterado, pero dio esta noticia de última hora. Una noticia que podía haber sido contrastada fácilmente asomándose a la ventana del edificio donde tiene su sede la agencia EFE. Una agencia que pagamos con nuestros impuestos. Muchísimos medios de comunicación se hicieron eco de esta noticia y la compartieron, sin siquiera haberla contrastado. Supongo que se fiaban de sus fuentes. Más o menos lo que pasó con el periodista Iker Jiménez. ¿Tú has escuchado alguna explicación de por qué se dio esta noticia sin siquiera haberla contrastado? Yo tampoco. Pero al parecer nadie ha levantado la voz de alarma contra una agencia de noticias la que otrora fuera la más prestigiosa de España. Por su parte, medios como La Vanguardia han decidido que van a abandonar la red social X, porque en ella se esparcen muchísimos bulos, muchísima mentira y muchísimas fake news. ¿Y sabes lo que te digo? Estoy totalmente de acuerdo. Todo este ataque que está sufriendo Iker Jiménez lo he visto en las redes sociales, especialmente en X. Lo que me gustaría saber es que si tanto te preocupan las fake news, ¿por qué compartiste esta noticia de la agencia EFE? No nos gustan los bulos, no nos gustan las mentiras, solo cuando son de derechas. Reto a cualquier persona de izquierdas que me muestre un vídeo o que me presente algún escrito donde un periodista se retracte por haber dado una información falsa durante los acontecimientos que se desarrollaron en Valencia durante la Dana. Porque aquí parece que el único que se equivocó fue Iker Jiménez. Por cierto, el banco ING ha decidido retirar toda la publicidad que tenía en los programas de Iker Jiménez. La reacción de la gente no se ha hecho esperar. Una oleada masiva de personas han cerrado sus cuentas en este banco y en bolsa está experimentando una caída brutal en el precio de sus acciones.
Creo que no le ha salido nada bien la jugada al banco ING. Eso sí, ha tenido muchísima publicidad. El gobierno no podía actuar hasta que Masón declarara el nivel 3 de alerta. Este es otro bulo al que se han aferrado los súbditos de Pedro Sánchez. No paran de repetirlo como loros amaestrados. Es que Pedro Sánchez no podía intervenir porque Masón no había declarado el nivel 3 de alarma. Dejando de lado de que la gestión de Masón ha sido totalmente nefasta y que por un mínimo de moral debería dimitir, el gobierno de Pedro Sánchez estaba perfectamente facultado para poder atender a las víctimas de esta tragedia. No lo hizo porque no quería, porque le convenía políticamente, porque quería destrozar al Partido Popular. Y tú, que dices defender la libertad y la democracia y estar del lado de los obreros y del pueblo, estás aplaudiendo esta canallada. No hace falta irse muy lejos para desmontar esta mentira. Desde el gobierno central disponían de 2 herramientas para poder intervenir de manera inmediata en esta comunidad autónoma. Según la Ley Orgánica 4/1981 del 1 de junio sobre los estados de alarma, excepción y sitio, en su artículo 4 establece lo siguiente. El gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo 116.2 de la Constitución, podrá declarar el estado de alarma en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad: catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud. Si el gobierno hubiese querido intervenir, podía haber declarado el estado de alarma, sin siquiera consultarle al presidente Masón. En un momento tan grave como este, lo lógico sería que las autoridades se pusieran de acuerdo y coordinaran el trabajo en pos de los ciudadanos. Porque en un momento como este, lo único que importaba era salvar vidas. Y no lo hicieron. Si el presidente hubiese querido, hubiese podido declarar el estado de alarma. Nada se lo impedía. Bueno, tenía que haber estado en España primero y suspender su viaje a la India, pero ese es otro tema que tocar, que ya lo hemos tocado en vídeos anteriores. Y de hecho, no sería la primera vez que se hace. ¿Recuerdan la pandemia? Vamos a leer este titular. El gobierno declara el estado de alarma en Madrid hasta el 24 de octubre. Un BOE extraordinario recoge hoy un nuevo estado de alarma por la crisis sanitaria, pero esta vez solo para la Comunidad de Madrid. Así, tras el tira y afloja de las últimas semanas, el gobierno ha acabado aprobando esta medida, que incluye las mismas restricciones de movilidad que se aprobaron en el Consejo Interterritorial y que el Ministerio de Sanidad envió vía orden comunicada a las comunidades autónomas. Básicamente, durante la pandemia, el gobierno decidió intervenir a la Comunidad de Madrid. Y no lo hizo a solicitud de la misma. De hecho, lo hizo a pesar de su absoluto rechazo. ¿Ya olvidamos lo que pasó durante la pandemia? ¿Ya olvidamos cómo el gobierno de Pedro Sánchez utilizó este instrumento para castigar a la Comunidad de Madrid y tratar de acabar con el liderazgo que estaba surgiendo en la persona de Isabel Díaz Ayuso? A veces es bueno recordar. Olvidar tan rápido no es bueno. Así que no. Eso que estás diciendo es mentira. El presidente, si hubiese querido, hubiese podido declarar el estado de alarma. Ya, pero es que Masón no declaró el nivel 3 de alerta. Porque es un inútil, porque se dio cuenta que la había embarrado hasta el fondo y necesitaba de alguna manera limpiar su imagen pública. Y pensó que tomando las riendas de esta situación podría hacerlo. Sin embargo, a la luz de los hechos, esto le quedó enormemente grande. Y como digo, debería al menos presentar su dimisión. Pero no nos desviemos del tema. El presidente Masón no quiso declarar el nivel 3 de alarma. ¿Podría haberlo hecho el gobierno nacional? En el Real Decreto 524/2023 del 20 de junio, por el que se aprueba la norma básica de protección civil, establece en su segundo apartado lo siguiente. Situación operativa número 3, que se corresponde con las emergencias de interés nacional, declaradas por la persona titular del Ministerio de Interior de acuerdo con la ley. El ministro del Interior podía haber declarado, sin consultarle a la Comunidad Autónoma de Valencia, el nivel 3 de alerta. Y podría haber tomado las riendas de esta situación. Podría haber desplegado el ejército cuando se le necesitaba, como se hizo en la tragedia de Marruecos. De lo que no me opongo, ojo, no lo estoy criticando. Si una nación amiga necesita ayuda, lo mínimo que podemos hacer es ofrecérsela. Lo único que pedían los españoles es que el gobierno tuviese la misma diligencia que tuvo con Marruecos con sus ciudadanos.
Sin embargo, era más importante el rédito político que pudieran sacar. El ministro del Interior pudo haber coordinado las ayudas con el resto de comunidades autónomas. Pudieron haber aceptado la ayuda que ofrecieron otros países, como Francia, por ejemplo, que han tardado, nada, cosa de 15 días en aceptar la ayuda de los bomberos. 15 días, cuando las calles ya están comenzando a quedar limpias, cuando ya miles y miles de ciudadanos han hecho el trabajo que tenía que haber hecho el Ministerio del Interior. No te olvides aplaudir a las 8 de la tarde. Así que no, otro bulo que queda desmontado. Si vas por las redes sociales diciendo que el gobierno no pudo actuar porque Amazon no declaró el nivel 3 de alerta, déjame decirte que estás compartiendo otro bulo. Pero sabemos que no lo vas a dejar de repetir, porque los bulos que no te gustan son solamente los de la derecha. Y ya por último, este realmente me cabrea, porque este se ha desmentido desde el mismo momento que sucedió. La izquierda no para de repetir como loros amaestrados que el gobierno del Partido Popular, y especialmente por insistencia de Vox, desmanteló la Unidad Valenciana de Emergencia. Si no hubiese hecho esto y no le hubiesen dado dinero a los toros, hubiesen podido salvarse muchas vidas. No. Ya se ha desmentido en redes sociales, ya lo han desmentido algunos medios de comunicación. Maldito bulo lo ha desmentido también. Se ha desmentido por todos lados. La Unidad Valenciana de Emergencia nunca existió. Fue un chiringuito para colocar amiguetes que no pudieron salir electos en la lista. Nunca tuvo personal a su disposición, nunca tuvo funciones definidas, nunca existió. Básicamente era un call center sin personal, lleno de directivos ganando una pasta muy jugosa. Lo desmantelaron porque no tenía ningún sentido. Los propios bomberos se opusieron a su creación. Estando acuartelada muy cerca de la ciudad de Valencia, un destacamento de la Unidad Militar de Emergencia, no tenía ningún sentido crear esta institución. Así que no, aunque existiera la Unidad Valenciana de Emergencia, no habría tenido ninguna competencia durante esta catástrofe. No habría aportado absolutamente nada. Deja de repetir que por culpa de Vox se eliminó la Unidad Valenciana de Emergencia. Porque sí, fue gracias a Vox, pero esto no habría cambiado en nada el desarrollo de los acontecimientos. Quiero hacer un llamado a la reflexión, tanto a la gente de izquierdas como a la gente de derecha. Ciertamente la desinformación y los bulos son un problema que tenemos que atacar, pero eso nos ataca desde el gobierno nacional. De poco ayudas si comienzas a repetir, como loro, todo aquello que te beneficia. Trata de contrastar todas las informaciones que veas. Cuando veas una noticia, por muy llamativa que sea, trata de contrastarla, trata de compararla, revisa en otros medios de comunicación, revisa a ver qué dicen los expertos al respecto. Yo mismo he caído en alguna desinformación. En uno de los vídeos que publiqué hace mucho tiempo al principio de mi canal, me tragué un bulo. A decir verdad, en realidad fue una información poco precisa. Pero sí, me tragué un bulo. No lo contrasté, fue una noticia que me beneficiaba muchísimo y que quise compartirla inmediatamente, sin haber indagado más al respecto. Vamos a tratar de informarnos mucho mejor. Y por favor, cuando te desmientan una noticia, no sigas propagándola, por mucho que te beneficie. Recuerda que el Estado está para sus intereses y no para servirnos a nosotros. Si tenemos que hacer bando, somos nosotros contra ellos. Muchísimas gracias por haber visto el video hasta aquí. Por favor, no te olvides de suscribirte y, más importante aún, déjame tu comentario. Dime por favor si me he equivocado en algo, si alguna de las informaciones que he comentado es mentira o es imprecisa. Si me quieres llamar calvo y facha, también puedes hacerlo en los comentarios, no te preocupes. Muchísimas gracias a todos por haber visto el video hasta aquí y nos vemos la semana que viene. Y por favor, no compartas bulos. En serio, no lo hagas.